Hola, ¿qué tal, jóvenes? Ahora vamos a ver la metodología de diseño de una base de datos de tipo relacional. El objetivo principal es que ustedes comprendan las etapas del diseño de bases de datos relacionales. Empecemos pues. El diseño de una base de datos consiste en definir la estructura de los datos que debe tener la base de datos de un sistema de información determinado, es decir, el que se quiere diseñar. Cuando el diseño es del tipo relacional, dicha estructura tiene que ser un conjunto de esquemas de relación con sus atributos, dominios de atributos, llaves primarias, llaves foráneas, que en realidad esa es la esencia del modelo entidad-relación. Veamos las etapas del diseño de una base de datos de tipo relacional. Dicho diseño es un poco complejo, ya que la información que se quiere modelar pues maneja un procedimiento complejo, ya que utiliza varios formatos o tipos de datos, etcétera. Es por ello que es conveniente descomponer el proceso del diseño en varias etapas. En cada una se obtiene un resultado intermedio que sirve de punto de partida de la siguiente etapa. Y en la última etapa se obtiene el resultado deseado. Empecemos con la primera etapa. A esa yo le llamo análisis de requisitos. Y no es más que recabar información sobre el uso que se piensa dar a la base de datos. Normalmente a eso se le conoce como mundo real. Es decir, X empresa con X departamento quiere automatizar todo su sistema de información. Entonces tenemos que ver cuáles son sus necesidades para empezar a diseñar la base de datos o los requerimientos que se requiere. Entonces esta etapa consiste en producir un documento de especificaciones de las necesidades que describa lo que la base de datos debe hacer, pero no cómo debe hacerlo. La siguiente etapa es el esquema conceptual. Se obtiene una estructura de la información de la futura base de datos independiente de la tecnología que hay que emplear. No se tiene en cuenta todavía qué tipo de base de datos se utilizará. Puede ser relacional, orientada a objetos, jerárquica, etc. En consecuencia, tampoco se tiene en cuenta con qué sistema manejador o gestor de base de datos, ni con qué lenguaje concreto se implementará la base de datos. El esquema conceptual nos permite concentrarnos únicamente en la problemática de la estructuración de dicha información, sin tener que preocuparnos al mismo tiempo de resolver cuestiones tecnológicas. Así que como resultado de la etapa del diseño conceptual se expresa mediante algún modelo de datos de alto nivel. El más empleado es el modelo entidad-relación, es decir, aquí obtenemos las entidades y sus posibles atributos de dicha entidad. Después de que hemos pasado la etapa 2, tenemos que hacer una elección del sistema gestor de base de datos. Depende mucho de la aplicación que se le quiera dar y del lenguaje de alto nivel que se quiera utilizar para la interfaz con la base de datos. Entonces tenemos que hacer un estudio de viabilidad y determinar qué sistema gestor de base de datos nos conviene para dicha aplicación. Después sigue la etapa del esquema lógico.
Se parte del resultado del diseño conceptual, que se transforma de forma que se adapte a la tecnología que debe emplear. Es decir, en la etapa anterior se hace una elección del sistema gestor de base de datos y ya el esquema lógico estará en función de ese sistema gestor a utilizar y también de la etapa que le llamamos el esquema conceptual. Más concretamente, es preciso que se ajuste al modelo del sistema gestor de base de datos con el que se desea implementar la base de datos. Por ejemplo, si se trata de un sistema gestor de base de datos relacional, esta etapa obtendrá un conjunto de relaciones con sus atributos, claves primarias y claves booleanas. Más adelante vamos a hacer un ejemplo para que quede claro esto. Esta parte de dicha etapa inicia de la premisa de que ya se ha resuelto la problemática de la estructuración de la información en un ámbito conceptual y permite concentrarnos en las cuestiones tecnológicas relacionadas con el modelo de base de datos. También un punto muy importante, que la creación del esquema conceptual para el modelo de datos del sistema gestor de base de datos elegido puede ser como el modelo de entidad-relación a un conjunto de tablas. La siguiente etapa es el esquema físico. En esta etapa se transforma la estructura obtenida en la etapa del diseño lógico con el objetivo de conseguir una mayor eficiencia. Además, se completa con aspectos de implementación física que dependerán del sistema gestor de base de datos. Vamos a ver un ejemplo. Se tiene almacenada alguna relación que sea la combinación de varias relaciones que se han obtenido en la etapa del diseño lógico. Partir una relación en varias, añadir algún atributo calculable a una relación, etc. Los aspectos de implementación física que hay que completar consisten normalmente en la elección de estructuras físicas de implementación de las relaciones. Esta etapa no es más que implementar el modelo entidad-relación utilizando un motor de base de datos. A ver, y aquí está, creación de la base de datos utilizando el DDL, que es el lenguaje de definición de datos. Inclusive algunos motores de bases de datos ya cuentan con una interfaz amigable para hacer el esquema físico y es muy fácil de hacerlo. Veamos cómo queda resumiendo las etapas. Tenemos un mundo real o una empresa o un negocio que maneja un sistema de información y quiere automatizarlo y llevar un buen control haciéndose una base de datos. A esto se le llama mundo real. Después de que se analiza el mundo real, tenemos que pasar a un esquema conceptual, pero también se debe definir el motor de base de datos que se debe utilizar. En ese esquema conceptual se toman en cuenta todos los datos y toda la información que requiere dicha empresa o negocio. Después se pasa a la etapa de el esquema lógico. El esquema lógico, que es el modelo entidad-relación que se crea a partir del esquema conceptual. Una vez de que ya se tiene el modelo, es decir, todas las entidades, su relación entre dichas entidades, todos los atributos de cada entidad, significa que ya ese modelo ya está listo para pasarlo o implementarlo utilizando un motor de base de datos. En este curso nosotros vamos a utilizar MySQL. Espero me haya dado a entender sobre la metodología de diseño de una base de datos. Agradezco su atención.